Señoras y señores, empató Guaraní 0-0 contra Juventud de las Piedras en Montevideo, en un partido que, como lo dijeron los propios relatores de ESPN, fue totalmente antifútbol. Y es que si sumamos un estadio espantoso, con una pista, una montaña, una escalera de iglesia, no sé qué era lo que estaba encima de la gradería del estadio de Montevideo Wanderers, si no estoy equivocado, sumamos eso a un campo de juego, un empastado espantoso, con un estadio espantoso, unos jugadores espantosos que uno no entiende, que hacen de titulares jugando un partido de Copa Libertadores. Sea cual sea el equipo, sea Guaraní o sea Deportivo Concepción de Huachindango de la Liga Ecuatoriana, hay algunos jugadores que no pueden vestir camiseta titular en un partido de Copa. Sumado a eso también a un arbitraje espantoso, que si sumas un estadio espantoso, con un empastado espantoso, con jugadores espantosos, con una idea de juego espantosa y además de eso un arbitraje espantoso, te queda este partido espantoso. Fue tan malo el partido que lo único bueno fue el estreno de la camiseta muy bonita que sacó Quirios. El día en que yo tenga plata, de acá a fin de año seguramente, me la voy a poder comprar si es que Dios quiere. Pero volviendo al partido, el planteamiento de Bernay fue espantoso también. Uno no entiende cómo juegan algunos jugadores como Llano. ¿Qué hizo Jesús Llano para estar por encima de Mati López en un partido de Copa Libertadores? Porque venía jugando Mati López y lo venía haciendo bastante bien. Jugó Patricio Tanda, que entre que se entiende y no se entiende, se la tuvieron que arreglar entre Marcos Gómez, Patricio Tanda, Jesús Llano, Mati López, para sustituir a un Mansur que hasta ahora no se sabe qué es lo que tiene Mansur. Es muy sospechoso lo de Mansur y uno no termina de entender, porque primero Mansur se lesiona contra Rubioñú, no sé en qué jugada, no me acuerdo la jugada en la que se lesiona Mansur sale y dicen que es para reservarlo. Luego el lunes sale la noticia de que Mansur no va a jugar el viernes contra San Lorenzo. Mentira. La noticia que salió es que Mansur no había entrenado el lunes, pero que su presencia el viernes era segura. Cosa que al final llega la convocatoria del viernes y Mansur no está. No sabemos qué tiene Mansur no está. Decían que el viernes iba a jugar, pero al final para el partido del viernes no lo convocan. Y luego pasa la semana. La noticia del lunes es que Mansur entrenó, pero volvió a sufrir, volvió a sentir la lesión. Y uno se pregunta, si volvió a sentir la lesión o no volvió a sentir la lesión de verdad, porque si volvió a entrenar es porque los doctores dijeron que puede volver a entrenar, pero si los doctores dijeron que puede volver a entrenar y Mansur dice que sintió el golpe, inmediatamente el martes lo descartan y no viaja a Montevideo, entonces son circunstancias muy extrañas que no se explican. Pero todo esto si ignoramos el factor que después del partido por Copa Mansur se va a Arabia, entonces es obvio que Mansur no tiene nada y que no está entrenando y no está jugando y no quiere jugar porque no quiere lastimarse de plano a su transferencia millonaria a Arabia. Entonces es obvio eso, que Mansur no tiene nada y el club no saca ningún parte médico, ni por Mansur ni por Barbote. Nadie sabe por qué no juega Barbote. La exclusiva que tira Skiller Aurinegro es que Barbote tiene una lesión en el tendón de Aquiles. No sabe si se rompió el tendón de Aquiles, si se golpeó, si la sintió nada más, si es grave o no es grave. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Barbote, así como no dijeron nada, ni por Barbote, ni por Mansur, y así estamos. Los jugadores no son convocados, nosotros no sabemos por qué, y tenemos que formar con Patricio Tanda en el medio, un jugador que viene del ascenso argentino, con Jesús Llano, que es un espanto, que viene de jugar del 2 de mayo, y tenemos que jugar con Richard Torales de 9, que para mí, yo te digo, Richard Torales es un buen 9 suplente, no para ser titular en un partido mano a mano, eliminación directa en Copa Libertadores, ida y vuelta en Montevideo. Nadie sabe por qué no entra Iván Ramírez, que la última vez que entró lo hizo muy bien. Hoy otra vez cuando entró se notó el cambio, porque Torales corrió, tuvo 3 piques en el primer tiempo y el partido de Torales se terminó porque ya estaba cansado. Jesús Llano, que uno no entiende por qué no ponen a Mati López. Supongo yo que es para que defienda, que ayude en el trabajo defensivo. Jesús Llano de por ahí tiene un perfil más defensivo, como está jugando de visitante. Puedes entenderlo hasta que te das cuenta de que Jesús Llano está pisando el área, quedando como definidor. Y vos decís,
Si Jesús ya no queda como definidor, ¿por qué no ponen a Mati López? Entonces juega Dani Pérez porque no está Alcides Benítez, porque Barbote se lesionó, porque Dani Pérez es el más o menos regular, porque del otro lado tenés a Mariano Ramos, que es un jugador que viene del ascenso, que viene de la intermedia, de Rubio Ñu, que además de eso está haciendo una de las peores campañas del campeonato, más allá de que le ganó a Libertad el viernes. Del arbitraje no voy a hablar, bueno sí voy a hablar porque tengo que hablar del arbitraje, que fue horrendo. Salía la noticia de que los árbitros brasileños ya eran profesionalizados, que van a cobrar una millonada de plata, que van a tener un montón de beneficios que no tienen los árbitros de otras ligas de América. Y el arbitraje del brasileño fue espantoso, cobrando faltas que no eran para el equipo visitante, equivocándose en los laterales, en las faltas, en las tarjetas, muchas más al favor del equipo local. Y yo decía, esto no están robando y lo están beneficiando a los otros. Pero cuando veo que el árbitro tiene errores sin discriminar, o sea, errores para ambos lados, no sé si queriendo balancear o es tan malo que se equivoca en todas, pero ahí te das cuenta, no, este es un burro, decís, muchas faltas que no le cobran a Guaraní, así también muchas tarjetas que le sacan los jugadores de Guaraní que no son. Y también hay que admitir que hay una en la que Derry Rodríguez podía haberse ido expulsado y el árbitro no lo expulsa por un pisotón al tobillo del jugador de Juventud de las Piedras. En el medio los relatores de ESPN que no sabían ni los nombres de los jugadores de Guaraní, ustedes decían Luis Martínez, Diego Fernández, y vos veías que tenía la pelota el 36 y los relatores decían Diego Fernández que es el 26, entonces como que se dan cuenta, intentan corregirlo, no porque era Diego Fernández el que esperaba del 36 Luis Martínez, y así el relato iba atrasado a lo que estaba pasando en el partido porque ellos estaban intentando patinarla lo más posible y llegaba un punto en el que los relatores no se sabían los nombres de los jugadores de Guaraní, entonces los jugadores de Guaraní tenían la pelota y decían, va el jugador de Juventud de las Piedras, Sánchez por ejemplo, a marcarlo, entonces va marcando y no nombran al que tiene la pelota. Espantoso en todos los sentidos el partido, que empezó bien, que empezó Guaraní siendo muy superior hasta que ocurre esa famosa charla técnica en la que Bernay habla con sus jugadores y en el que la Conmebol nos permite escuchar lo que dicen los técnicos, y Bernay da órdenes totalmente defensivas de doble marca a los volantes, siendo que Guaraní estaba siendo muy superior. Incluso el propio Maidana le dice, pero si nosotros hacemos esto se van a meter por acá, y Bernay dice, después de quedarse pensando 2 o 3 segundos, dice, no importa que se metan, nosotros le vamos a ganar, cosa que por pura suerte termina pasando. Y Juventud de las Piedras no termina sacando superioridad de ese lado. Entonces luego de la indicación de Bernay, que obviamente los jugadores tienen que obedecer, fue mucho más Juventud de las Piedras de lo que estaba haciendo antes de que se haga esa variante táctica. Y ahí te das cuenta que Bernay, más allá de que nos ganó algunos partidos con sus cambios, muchas de las derrotas son responsabilidad suya. Porque si ves que el equipo está jugando bien y de repente cambian las cosas y de repente se cae todo, ahora nos podemos dar una idea de por qué es. Guaraní fue más en el primer tiempo y en el segundo tiempo casi que se borró hasta el ingreso de Fernando Fernández, en el que el equipo empezó a jugar mejor, más allá de que pusieron a un delantero como mediocampista. Y se fue Mansur, y entre Patricio Tanda, entre Luis Martínez, entre Jesús Llano, entre Mati López y Querelo Extremo, Derry Rodríguez y Diego Fernández también, de entre todos el único que sabía que la pelota era redonda y que se patea con el pie era Fernando Fernández, que entró y el juego en el toque en el mediocampo mejoró considerablemente, y es que es tentador con un mediocampo tan pobre y teniendo a un jugador, no viendo a un delantero, teniendo a un jugador con tantas cualidades técnicas, con un pie privilegiado como el que tiene Fernando Fernández, que iba haciendo las salidas a un toque para el conjunto de Guaraní. Es obvio que lo vas a poner en el medio campo, y más allá de que el juego mejoró, no alcanzó. Entró John Sánchez, que hizo una bien pero hizo 3 mal, y esa única que hizo bien, que fue el caño al jugador de Juventud antes de mandarse otra cagada, fue la primera buena que le sale en todo el año. Para que te des una idea, en los 5 partidos que llevamos de año, ese fue el primer buen toque que hizo John Sánchez. Y el partido en sí fue horroroso, no sabes si fue por el campo de juego, si fue por el planteo táctico de los equipos, los jugadores de Juventud que se equivocaban cada 3 minutos, y los jugadores de Guaraní, cada que los jugadores de Juventud se equivocaban peor en las decisiones que tomaban. No sé si es el peso de no saber jugar Copa, porque mirando un poquito, los que saben de Copa son Servio, Ferfer,
Diego Fernández que jugó la Sudamericana, con Luis Martínez, con Dani Pérez, pero hasta ahí. Entonces es un partido espantoso, hay que ganarlo en la vuelta, no sé cómo, si jugamos así no tengo esperanza de nada. Esperemos que Juventud no se agrande en el Defensores y que podamos ganar, porque estoy seguro de que el partido va a ser en el Defensores. Así que muchachos, ganen, pongan huevo, que tenemos que clasificar, porque si no el año se nos termina en febrero.